que desde los diferentes grupos municipales estamos trabajando en el ayuntamiento. Y bueno, pues contaros un poco lo que es el contenido del documento, de las propuestas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, este plan de emergencia que estamos hoy presentando aquí en rueda de prensa, la idea es intentar recoger no solo medidas a corto plazo, sino también elaborar un documento que dé respuesta a medio y largo plazo a lo que son las áreas para nosotros esenciales y que se tienen que afrontar para hacer, para solucionar un poco los efectos de esta pandemia. O sea, básicamente estamos hablando de emergencia y bienestar social, todo lo que tiene que ver con calidad de vida, como por ejemplo los temas sanitarios de salud, educación, empleo, vivienda, movilidad y protección social. Veréis un poco lo que vamos a ir contando en toda la rueda de prensa, que desde Más Madrid Compromiso con Getafe hacemos una apuesta decidida por el fortalecimiento de los servicios públicos y la mejora de la atención a los ciudadanos. Esta situación yo creo que ha puesto muy en evidencia esa necesidad de seguir apoyando los servicios públicos. Y bueno, desde el inicio, desde mediados de marzo, ya planteamos la necesidad de que hubiera una política de unidad de acción entre los diferentes grupos municipales y planteamos un primer documento que le llamamos Plan de Unidad contra el Coronavirus, contra el COVID-19, y ahí planteamos ya algunas de las medidas que, bueno, finalmente también las hemos ido incluyendo en este documento de propuestas que hoy os presentamos. Como sabéis, el pasado 11 de mayo se constituye la Comisión de Reconstrucción, que ha iniciado ya un poco los trabajos de los diferentes grupos de trabajo, y vimos pues la necesidad de no solamente llevar propuestas a los diferentes grupos de trabajo, sino de elaborar un documento que le diera un poco coherencia a todas las propuestas que hacíamos y que en muchos casos están interrelacionadas y tienen que ver no solo con uno de los sectores o de los aspectos que se van a trabajar en esos grupos de trabajo, sino en varios, ¿no? Partimos un poco de un análisis de cuál es la situación en que nos encontramos. Nuestra opinión es que nos encontramos en una crisis, y nos vamos a encontrar, ¿no?, en una crisis social y económica que va a ser todavía más grave que la que hubo en 2018. Además, con una rapidez, como ya estamos un poco viendo por los últimos datos que ya se están publicando en cuanto a, por ejemplo, incremento del desempleo. Y en una situación en que había una parte importante de la población que ni siquiera había conseguido salir de la anterior crisis, ¿no? Estamos hablando de mayores en situaciones de soledad, familias monomarentales, parados de larga duración, también niños y niñas que tienen dificultades para acceder a una alimentación equilibrada y que están siendo becados, ¿no? Jóvenes que no han terminado sus estudios y que van a tener muy difícil su empleabilidad, ¿no? Y también la situación, especialmente en algunos barrios de Getafe, más deprimidos. Y bueno, lo que decía, ¿no?, este incremento rápido en el número de parados, ERTES, la posibilidad de que se vayan convirtiendo en ERES con más despidos y aumento del desempleo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos, ¿no?, que vamos a vivir un panorama que entendemos que va a ser desolador, ¿no?, y que si nos planteamos solo darle respuesta desde lo que son los recursos municipales, nosotros entendemos que va a ser absolutamente insuficiente. Por tanto, todas estas propuestas que también desde la Federación Española de Municipios y Provincias se están haciendo, ¿no?, de cambiar este marco normativo relacionado con la financiación de los ayuntamientos, el uso del superávit y de los remanentes, que bueno, que nos iremos refiriendo alguna vez más en la presentación del documento, ¿no? Pues además va a ser necesario apoyar el tejido económico, y eso en algunos casos, como algunas de las propuestas que se van a llevar al pleno de esta semana, del jueves, pues va a significar también una disminución de ingreso de las arcas municipales, ¿no? Entonces, hace falta, y nosotros así lo planteamos en el documento, pues que no haya solamente recursos municipales, sino también recursos autonómicos, estatales y también europeos, que todos van a ser necesarios, y si no va a ser imposible dar respuesta a las necesidades que ya hay y las que se van a ir generando en este corto espacio de tiempo que se va a ir dando, ¿no? Insistimos, ¿no?, tenemos que garantizar los servicios públicos de calidad porque son el único salvavidas,
La importancia de lo público, yo creo que en esta situación de pandemia que hemos ido viendo, creo que se ha hecho mucho más evidente. Sabemos que es la única tabla de salvación para toda una parte de la población, que son los que más dificultades y menos recursos tienen, y al final, bueno, pues solo esos servicios públicos de calidad son los que van a poder dar respuesta a las necesidades de la mayoría de la población. Planteamos ya también en esta propia comisión de reconstrucción la necesidad de empezar por tener un diagnóstico compartido. O sea, nosotros entendemos, y así aportamos algunos datos en el propio documento, que es necesario ver cuál es la situación e intentar prever hacia la situación en que nos vamos a encontrar, y en este sentido, bueno, pues ya hemos solicitado también en esta comisión de reconstrucción que se pidan informaciones, datos, ¿no?, sociológicos y económicos, pues a diferentes organismos públicos como la Agencia Tributaria o el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, y también a otros organismos que a lo largo de todas estas semanas ha sido muy difícil de acceder a unos datos que realmente nos explicaran claramente cuál era la situación. Nos estamos refiriendo a la situación sanitaria que se ha vivido en el Hospital de Getafe, o la situación de recursos en atención primaria, el tema de residencias, que bueno, ha sido y es gravísimo, con un número de fallecidos que nosotros estamos calculando con algunos de los datos que hemos podido acceder, por encima de 200 personas mayores fallecidas, y también todo lo que se ha ido viviendo de falta de recursos y de medios de protección en el servicio de ayuda a domicilio y todo lo que tiene que ver con la dependencia, que es una responsabilidad de la comunidad de la Comunidad de Madrid, ¿no? La idea es poder tener esta visión de cuál es la realidad lo más ajustada posible, y intentar no dar respuesta solo a los que nos llegan, a los que nos piden, sino intentar hacer una acción proactiva por parte del ayuntamiento, intentar que nadie se quede fuera, que nadie se quede al margen de esta situación, y que al final puedan recibir la ayuda que necesitan. Es una situación que entendemos que se debe responder con urgencia. O sea, hay medidas que no pueden esperar, ¿no? Aunque en el documento hablamos de medidas también a más largo plazo, pero algunas entendemos que se tienen que habilitar de forma lo más rápida posible, ¿no? Estamos también planteando, aunque esta comisión se ha llamado Comisión de Reconstrucción, nosotros queremos más hablar de reorientación, porque creemos que es el momento no de volver a la situación en que estábamos, que bueno, ya decimos, ¿no?, que hay en muchos casos pues, que los propios servicios públicos no disponían de todos los recursos como hemos podido ver, o la iniciativa privada pues, bueno, ha dado de sí lo que ya también hemos podido ver. Entonces estamos planteando esta reorientación, la idea de construir un nuevo modelo social y productivo, y reorientar las inversiones. También hablamos de la necesidad de aprovechar este momento para tener en cuenta todo lo que tiene que ver con transición ecológica y con este nuevo modelo de desarrollo económico, y porque también es una oportunidad de generar empleo de calidad en nuevos sectores que van a ser también necesarios. Entonces, como decía, tenemos que responder a lo inmediato, la emergencia social, por ejemplo, en la alimentación, que les llegue a las familias. La idea también de que no continuemos, aunque va a haber organizaciones que así lo van a hacer, y bueno, pues totalmente bienvenido, pero por parte de las administraciones creemos que hay que ir más a afianzar ingresos de dinero, más que reparto de alimentos, y en esta dirección, pues la aprobación, que cada día hay un nuevo retraso, ¿no?, de este ingreso mínimo vital, y lo que se tenga que compensar desde los ayuntamientos y agilizar para que llegue lo antes posible este ingreso mínimo vital a las familias, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y tenemos que ser muy ágiles porque, como decía, ¿no?, las urgencias no pueden esperar, y en este sentido planteamos esa oficina de tramitación de ventanilla única para que las personas que necesitan acceder a estos recursos no tengan que andar deambulando por diferentes organismos para finalmente ver si tienen derecho o no a acceder a una determinada ayuda. Como decíamos, va a ser necesario que los servicios sociales tengan más recursos económicos, pero también más recursos personales. Se tienen que incrementar las plantillas de bienestar social para poder tramitar todas estas urgencias que van a ir llegando, ¿no?
Y además teniendo en cuenta que el gasto social de este ayuntamiento no se corresponde con los niveles de pobreza y de desigualdad, está por debajo, ¿no? Es lo que se viene a llamar estos servicios sociales pobres, ¿no? Este ayuntamiento estaría dentro de esta categoría, ¿no? Y es necesario fondos extraordinarios con el, como decía, bueno, pues con el dinero que normalmente un ayuntamiento puede disponer para esta ayuda económica directa a las familias, pues va a ser insuficiente, ¿no? Otro aspecto que también que proponemos es pues, todo lo que tiene que ver con asegurar la salud física también de los trabajadores y de los empleados, ¿no? Y que, bueno, pues que dispongan de medidas de protección adecuadas, las ayudas al respiro familiar, sobre todo a familias monoparentales, ¿no? Y que ayuden a esa conciliación una vez que se inicie la desescalada y algunas de estas personas pues, puedan volver al trabajo, van a necesitar esta ayuda, sobre todo depende de cómo finalmente se haga la desescalada y si la apertura y las condiciones en que se haga la apertura de los centros escolares. Hay que reforzar la atención primaria, o sea, todo el mundo coincide en que en toda esta situación de desescalada la atención primaria tiene que cumplir un papel fundamental después de esta primera atención de choque que hubo que hacer en los hospitales. Y también, bueno, pues la necesidad de que se incrementen los servicios psicológicos por todos los problemas emocionales que están ya y van a estar asociados con todos los fallecimientos y determinadas situaciones personales que se han ido viviendo, ¿no? En este sentido, entendemos que el Centro de Salud Municipal tiene que cumplir un papel muy importante de coordinación de todos estos servicios del municipio, tanto de atención primaria como los propios servicios municipales. Y otro de los apartados que también incluimos propuestas es lo relacionado con educación. Entendemos que todas las situaciones de pobreza y de exclusión siempre van acompañadas, ¿no?, de bajos niveles de educación, y esta crisis lo que nos ha puesto muy al descubierto pues es, por una parte, esta brecha tecnológica, todo el tema de acceso a medios informáticos para poder seguir haciendo los deberes en casa, pero también ha puesto sobre la mesa pues la necesidad y la brecha cultural que los propios padres y madres tienen pues de no poder ayudar pues a realizar esos deberes en casa o acompañar el aprendizaje, porque también en muchos casos no disponen ni de tiempo, pues están en empleos precarios con unos horarios demasiado amplios, ¿no? Por tanto, decíamos lo del tema de los servicios públicos, y la escuela pública de calidad es uno de ellos, tiene que disponer de los recursos materiales y profesionales suficientes y dar cuenta que, bueno, pues en esta situación de apoyo y de necesidad de que la escuela pública disponga de todos estos recursos, pues como conocéis, la Comunidad de Madrid suspendió los convenios de colaboración con escuelas infantiles y, bueno, no solamente no se garantizaba el derecho a la educación, sino que también significaba el despido o la posibilidad del despido de una serie de trabajadores y trabajadoras, ¿no? También en toda esta situación y de cara también a este periodo vacacional y para la vuelta del inicio del nuevo curso, va a ser muy necesario el apoyo a todo el movimiento asociativo, tanto infantil como juvenil, y la elaboración de planes de infancia y juventud que coordinen un poco todo el trabajo que se haga desde la escuela, también desde la calle en estos movimientos sociales y en los servicios municipales, ¿no? Un aspecto muy importante de las propuestas que hacemos en este plan, en este documento, es lo que tiene que ver con el tema de la reactivación económica y el empleo, ¿no? Como decíamos, los datos de desempleo ya están subiendo. En estos primeros 45 días ha habido un incremento bastante importante y estamos en una situación en que la precarización ya ha sido muy grave. Estamos hablando de trabajadores pobres como consecuencia de la reforma laboral y que ya estaban viviendo una situación bastante difícil, ¿no? Y además entendemos que el empleo, y por eso le damos la importancia que desde nuestro punto de vista creemos que tiene, es el primer factor de inclusión social, ¿no? Entonces va a haber que hacer muchísimos esfuerzos para que no continúe la destrucción de empleo. Y aquí la convocatoria de la mesa de empleo y por la reactivación económica creemos que es uno de los objetivos que tenemos que intentar conseguir. Y también
el que no se destruya empleo en las grandes empresas de nuestro municipio y en toda la industria auxiliar que vive alrededor de estas grandes empresas, intentando pues, evitar eso, la deslocalización o la desinversión. Creemos que hay un filón bastante importante en todo lo que tiene que ver en políticas de empleo local y en el incremento del empleo público. Pueden ser una herramienta de generación de empleo y de lucha contra la exclusión muy, muy importante. En este sentido, planteamos que el ayuntamiento tiene que ser un importante motor económico y generador de empleo en varias direcciones, ¿no? Una es todo lo que tiene que ver con las decisiones que se toman de a quién se compra, de dónde sacamos los suministros, a quién se contratan determinados servicios, y esto puede ser una herramienta para generar empleo local y también una oportunidad de caminar en esta senda medioambiental a través de las compras verdes. Otro de los aspectos que ha puesto en evidencia esta pandemia y que también incluimos en el documento es todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados. Esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que esa iniciativa privada, ¿no?, que se venía un poco como planteando, que era la alternativa real a los servicios públicos, pues lo que hemos podido ver es cómo se ha ido, bueno, pues a lo que ha sido el negocio fácil y el beneficio, y en momentos en que realmente ha tenido que invertir y apostar por dar una respuesta, bueno, pues el caso de las residencias es el más emblemático, el tema del servicio de ayuda a domicilio, la dependencia, con el mantenimiento, bueno, y las listas de espera que en estos momentos todavía hay, pues un poco demuestran la necesidad de apostar por lo público, y en este sentido hacemos una propuesta muy concreta que es esta empresa municipal de servicios, no solo para recoger una parte de este empleo que ya está externalizado, sino para también poder plantearnos nuevas líneas de trabajo y de economía de los cuidados y generar el empleo, ¿no? El apoyo al comercio local también y de cercanía creemos que es importante, porque además ese es el que menor impacto ambiental tiene, ¿no? Y todo lo que comentábamos, bueno, pues esta oportunidad que tenemos de unir lo que es la transición ecológica y el desarrollo de la economía verde, además del necesario cambio de modelo productivo y de lucha contra el cambio climático, pero también es puede ser una fuente importante de generación de empleo local y de calidad. Y en este sentido de generación de empleo verde, creemos que todo lo que tiene que ver con regeneración de espacios naturales, introducción de energías renovables, tanto en edificios públicos como en comunidades de vecinos, mejora en el tratamiento de residuos o el tema de la rehabilitación de viviendas, incluyendo la rehabilitación energética por barrios con planes específicos, creemos que también puede ser un nicho importante de empleo. Apoyado también por todo lo que sería la economía social, la reserva de mercado también para personas que son inempleables, que no van a encontrar empleo en el mercado de trabajo habitual, y esta sería una oportunidad para dar empleo a estas personas. Y otra de las cuestiones también que planteamos en el documento tiene que ver con el sector de la construcción, que históricamente ha sido una fuente de empleo, pero al mismo tiempo ha generado unos impactos ambientales muy, muy importantes, y creemos que tiene que ir hacia una reconversión. Y en ese sentido creemos que este sector tiene que ir hacia que su actividad fundamental, su actividad principal, y también en Getafe, no sea la construcción de nuevos pisos, sino la rehabilitación de viviendas. Es imprescindible que vayamos a ir, o sea, que construyamos un parque de vivienda pública de alquiler, que facilite, por una parte, lo que serían las soluciones habitacionales a las personas que tienen muchísima dificultad para acceder a una vivienda en alquiler también, y que también sirva como un cierto control de los precios en el mercado de la vivienda, ¿no? Porque en estos momentos el acceso a la vivienda entendemos que también es un factor de exclusión, ¿no? Además, en Getafe no se disponen de soluciones habitacionales públicas para dar respuesta a situaciones de emergencia, con todo lo, por ejemplo, que es relacionado con los casos de violencia de género, para personas que han sufrido desahucios o incluso personas que viven en la calle. Entonces, todo este parque de vivienda pública, entendemos que ahí la empresa municipal de suelo y la vivienda va a tener que cumplir un papel importante, y también es una fuente de generación de empleo.
Recogemos también en el documento algunas de las medidas de movilidad, polígonos industriales, al Hospital de Getafe, todo el tema de mejoras en parques de vehículos, refuerzo del transporte público, con creación de carriles bus, planes de movilidad a empresa, mejora del funcionamiento de cercanías y de la estación de la rehabilitación también de la estación de Getafe Industrial. Creemos que son medidas que ayudarían también a reducir, a mejorar la movilidad y a reducir los niveles de contaminación, y que, bueno, también en estos momentos de confinamiento hemos podido vivir y ver claramente, ¿no?, que tiene, y por los informes también que se han ido publicando, pues tiene una incidencia en bueno, es un factor de riesgo también en la incidencia del coronavirus, ¿no? También estamos proponiendo en el documento un plan de digitalización municipal que se acuerde con el tejido industrial y comercial de Getafe, que se faciliten y se garanticen la actualización de infraestructuras y que también se pueda convertir en un factor de generación de empleo, como puedan ser, bueno, pues empresas de servicios digitales o espacios públicos de teletrabajo. Son algunas de las propuestas que hacemos, ¿no? Y algo que hemos ido un poco viendo todos y utilizando, ¿no?, el tema de la digitalización del comercio de proximidad, que yo creo que incluso los propios comerciantes de galerías y tal, quizá no, hasta este momento no habían sido capaces de poner este tipo de medidas en marcha, y creemos que esto hay que apoyarlo porque puede ser también una forma importante, bueno, pues de asegurar este comercio local y de proximidad, ¿no? Y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver la digitalización con la simplificación de las tramitaciones administrativas. Todas estas propuestas que estamos haciendo creemos que se tienen que enmarcar dentro de un plan de reactivación social y económica para el sur de Madrid. O sea, no solamente hablar de Getafe, de nuestro municipio, sino un poco de toda esta corona metropolitana, que, bueno, pues hay una población muy importante en el entorno de los 2 millones de personas, ¿no? Y también creemos que este tipo de planteamientos de este plan de reactivación social y económica del sur podría ser una fuente de financiación también a partir de fondos europeos y con la necesaria participación también del resto de administraciones, tanto autonómica como estatal. Todo lo que seamos capaces también de poner en marcha desde esta comisión de reconstrucción, creemos que, y así también se ha planteado en la propia Comisión de Reconstrucción, es muy necesario que impliquemos a la sociedad civil, bueno, pues a través de entidades sociales del tercer sector, todo el tema del tejido asociativo a través del Consejo de la Ciudad, o la propia participación de agentes sociales a través de la Mesa por el Empleo. Desde Más Madrid Compromiso con Getafe, bueno, hoy hacemos esta rueda de prensa para presentar un poco este plan de propuestas y de medidas. La idea es trasladarlo en un primer momento, bueno, pues a vosotros, a la prensa, pero también a los grupos municipales y a la Comisión de Reconstrucción, pero también tenemos planteado y tenemos así la intención de trasladárselo a diferentes organizaciones políticas, sociales y sindicales, por una parte para contrastar el contenido del documento y también para aunar esfuerzos y posicionamientos para que finalmente se puedan poner en marcha. Y para acabar ya un poco la presentación del documento y también el contenido del mismo, bueno, pues la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo financiamos estas medidas que, como ya decíamos al principio de la presentación, bueno, pues solo con los recursos y competencias municipales va a ser absolutamente insuficiente? Planteamos la necesidad de que se acceda a esos recursos estructurales europeos y, bueno, pues desde el Gobierno de la Nación pues ya se está intentando que esos recursos europeos finalmente puedan llegar hasta los ayuntamientos. Y por una cuestión también muy importante, ¿no? Nos estamos jugando no solamente el futuro de nuestra sociedad, sino también el futuro de Europa, ¿no? Si realmente Europa es capaz de dar respuesta a las necesidades que van a vivir sus ciudadanos o no, pues ahí va a estar un poco el futuro de la propia Europa, ¿no? También planteamos en el documento pues, la necesidad de la utilización completa del superávit y los remanentes, un poco en la línea que se está planteando ya desde
Federación Española de Municipios y Provincias, con el marco económico y de financiación que tienen los ayuntamientos, es imposible que demos respuesta a la situación social y de emergencia en que nos vamos a encontrar. Y bueno, pues añadimos una medida más, que es el tema de elaborar un plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con el refuerzo de las plantillas de los servicios que en estos momentos en el ayuntamiento están realizando este control sobre el fraude fiscal y el incumplimiento tributario. Y finalmente, para acabar, bueno, pues un poco nuestra posición. Esto no es un objetivo, sino si es necesario, este ayuntamiento tendrá que endeudarse. O sea, la deuda cero es un planteamiento que, si es posible, está muy bien, pero en la situación especial y de emergencia en que nos encontramos, si es necesario, no solo este ayuntamiento, ¿no?, sino el resto de ayuntamientos tendrán que endeudarse. No es nada más que lo que se está planteando también a nivel europeo con respecto a los estados. O sea, no estaríamos haciendo nada grave en este sentido. Todo el mundo va a tener que tener algún tipo de endeudamiento para poder dar respuesta a la situación social y de emergencia en que nos vamos a encontrar. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Si os parece, damos paso a las preguntas que tengáis. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte, hablabas de que en la necesidad de que toda la zona sur que sea un plan que no solamente abarque Getafe, sino que implique a todos los municipios de la zona sur. No sé si estáis haciendo alguna labor coordinada con ellos, si este plan se va a presentar en otro municipio, si me puedes contar un poquito en esa línea, si estáis coordinando desde la zona sur. Raquel, no te hemos entendido nada. ¿Sí? ¿En cascos me veis mejor? Efectivamente, ahora sí. Pues o sea, es que no se te entendía nada, ¿eh? O sea... Vale, pues los cascos deben ir un poco regular. Sí. Nada, simplemente quería preguntarte por eso que habías comentado de que era necesario que el plan abarcase toda la zona sur de Madrid, que no solamente fuera algo de Getafe. No sé si tenéis alguna labor coordinada con el resto de municipios, si este plan se va a presentar en más municipios, no sé si igual o similar, si está habiendo sinergias con el resto de municipios de la zona sur de Madrid. Sí. Bueno, aquí dos cosas. Nosotros ya desde Más Madrid, con el resto de municipios de la zona sur, llevamos ya tiempo llevando un trabajo de coordinación. En todos los municipios se están elaborando propuestas similares, mayores, más grandes, más pequeñas, planes, o sea, todo esto se está trabajando. Y sí que, bueno, pues hace ya una semana, por ejemplo, tuvimos una reunión interna para hablar del tema de residencias y trasladar un poco la situación y las propuestas a los parlamentarios de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. O sea, la idea es este trabajo de coordinación. Esto no solamente se plantea ahora, sino que ya en la propia campaña electoral ya incluíamos en nuestro programa la necesidad de hacer este trabajo de coordinación con el resto de municipios del sur, y en la medida que nos escuchen seguiremos planteándolo. En algunas de las reuniones que hemos ido manteniendo tanto con el Partido Socialista como con Podemos, un poco de coordinación de los tres grupos municipales, también hemos planteado anteriormente al estallido de esta situación de pandemia, sí que habíamos planteado ya la importancia de no solamente trabajar a nivel municipal, sino en coordinación con el resto de municipios del sur. Esto es una asignatura pendiente ya desde hace muchísimo tiempo, pero es imprescindible. O sea, la situación que se vive en los municipios del sur y que todos los datos de desempleo, de inversiones, toda la situación de los servicios públicos, yo creo que nos dan una idea de la necesidad de que se invierta en estos municipios mucho más de lo que se está haciendo, y vamos a seguir insistiendo. Sí, Jesús, se acaba de reunir la Comisión de Seguimiento del Presupuesto de 2020, la Comisión del Acuerdo, del seguimiento del acuerdo que firmaron PSOE y Podemos,
Más Madrid también aprobó los presupuestos con su voto en el Pleno. No sé si le han invitado a participar de las posibles modificaciones que se pueden hacer en el presupuesto, si le gustaría colaborar en ello, en fin, que nos contara un poco cómo ve la reformulación del presupuesto de cara a esta crisis. Sí, sí. Bueno, hay dos cosas. Una, nosotros nos hemos enterado por la prensa de lo mismo que os habéis enterado vosotros, ¿no? Un poco de que estaba habiendo algún contacto entre el Partido Socialista y Podemos para hacer esta revisión de presupuestos. De eso no sabemos nada más, o sea, no sabemos cuál es el alcance en estos momentos de lo que estén hablando nosotros no sabemos nada más de eso, pero sí que públicamente lo que se ha planteado hasta ahora es que es en esta comisión de reconstrucción y en uno de los grupos de trabajo, el que tiene que ver con lo que son las propuestas de fiscalidad, donde se va a hacer la revisión del presupuesto. Esto es lo que públicamente se ha planteado por parte del gobierno municipal. Y entendemos que ese va a ser el lugar, aparte de que haya otros contactos o que pueda haber más contactos bilaterales con algún otro grupo municipal, que así, bueno, pues el gobierno lo plantee o algún otro grupo municipal lo haga, pero hasta ahora lo que sabemos es que ese va a ser el marco en que se va a hacer la revisión del presupuesto municipal. Entendemos que tiene su lógica que se haga así porque todas las medidas, todos los cambios que se tengan que hacer en el presupuesto van a venir de las medidas que se aprueben para dar respuesta a esta situación de emergencia, para responder a la situación de emergencia del coronavirus. Por tanto, lo lógico es que sea en esta comisión de este grupo de trabajo de fiscalidad donde se discuta un poco estos cambios en el presupuesto y se aprueben igual que el resto de propuestas en la comisión de reconstrucción. Jesús, yo te quería plantear una pregunta en materia de empleo, ¿no? Porque sí que has hecho bastante hincapié en la necesidad de volver a crear empleo para salir de esta situación. Y has hecho alusión a un tema que es evitar la deslocalización de grandes empresas. En Getafe está el ejemplo más cercano de Airbus, que recientemente pues, ha anunciado ERES y con la consecuente pérdida de empleo. ¿Qué se puede hacer desde Getafe, desde el ayuntamiento, para evitar situaciones como esta? En caso concreto, el de Airbus. Sí, bueno, ahí hay que decir que la situación afortunadamente ha mejorado algo, porque en estos momentos ya se ha negociado no un ERE, sino un ERTE, que tiene duración hasta septiembre de este año. Ha habido un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, la representación sindical, y esto da un margen de respiro, ¿no?, para no estar pensando en incremento del desempleo. Pero efectivamente eso está todavía en el aire. Son discusiones y negociaciones que se escapan un poco a lo que es el ámbito exclusivamente municipal, pero sí que es una de las cuestiones que vamos a tratar, una de las proposiciones que se llevan al pleno de este jueves. Y nuestra posición, os lo adelanto, ¿no?, lo que planteamos en nuestra intervención es la necesidad de que sean las tres administraciones que se impliquen en buscar una solución, tanto el propio gobierno municipal, el ayuntamiento de Getafe. Solamente desde este trabajo coordinado se va a poder intentar buscar una solución a una empresa que, además de ser un símbolo en la situación industrial de Getafe, también de personas, no solamente en esta empresa, sino también en toda la empresa auxiliar que en Getafe vive de esta empresa, ¿no?, de los trabajos que se les indican, ¿no? Entonces, es muy importante, y así lo planteamos también en el plan de emergencia, que no se destruya, y ahí hay que hacer todos los esfuerzos porque esas negociaciones para buscar una solución pactada y que no signifique la destrucción de empleo se lleve a buen término, y ahí el ayuntamiento tiene que hacer lo posible porque esto sea así. Lo que sabemos hasta ahora es que el gobierno municipal sí que tiene esa intención, ¿no?, de apoyar, y yo creo que desde el resto de
grupos municipales, vamos también, en la medida que podamos hacerlo, pues apoyar que se lleguen a este tipo de acuerdos. No hay que olvidarnos también del papel que puede cumplir la Comunidad de Madrid y, por supuesto, bueno, pues el propio gobierno del Estado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más que queráis. Sí, la propuesta en este sentido va al pleno de este jueves Sí. y tiene que ver con el ERTE o con la crisis que ya había anunciado antes Airbus, antes de la crisis. Claro, es que hay un problema, porque tal como se ha planteado este pleno, solamente se han recogido ya las proposiciones que estaban planteadas con anterioridad. No estamos planteando proposiciones nuevas. Entonces, la proposición que se lleva con respecto al tema de los despidos en Airbus no se corresponde, como os decía al principio, con la realidad en que está ahora mismo la negociación, porque afortunadamente se ha llegado a este acuerdo entre empresa y representación sindical de un ERTE hasta septiembre. Entonces, la verdad es que nosotros propusimos en la comisión este lunes que se retirara esta proposición, no porque no estemos de acuerdo en apoyar que todos los grupos municipales nos definamos y digamos que estamos a favor de que se mantenga el empleo en Airbus, sino que no se corresponde con la situación que hay en estos momentos. Y por eso planteamos al partido que lo había presentado que lo retirara, pero parece ser que van a mantenerlo. Pero bueno, un poco nuestra intervención va a ir en este sentido. Es necesario que las tres administraciones se impliquen en buscar una solución y bueno, pues es muy importante en estos momentos que bastante destrucción de empleo se prevé que se va a producir para que además en estas grandes empresas pues también se llegue a producir también un incremento. Para Getafe sería una cuestión muy, muy negativa, ¿no? Pues si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la rueda de prensa. Os he dejado en el chat también la nota de prensa que vamos a enviar al resto de medios, por si os facilita un poco la tarea. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Cualquier duda, cualquier consulta, tenéis mi contacto y el de Jesús, si no os lo facilito. Y estamos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Venga, hasta luego.